mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios es amigo de la vida. Esta era una de las convicciones básicas de nuestro Señor Jesús. Y ante los saduceos que niegan la resurrección, confiesa claramente su fe. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Por tanto, Dios es amigo de la vida. Por eso se compadece de todos los que no saben o no pueden vivir de una manera digna. Llega incluso a cerrar los ojos a los pecados de los hombres para que ellos descubran de nuevo el camino de la vida. No aborrece nada de lo que ha creado. Ama a todos los seres, de lo contrario no los hubiera creado. Perdona a todos, se compadece de todos. Quiere la vida de todos, porque todos son suyos. Entonces, una pregunta importante: ¿por qué no cuidamos y defendemos con más fuerza la vida de aquellos seres indefensos? Por ejemplo, los niños que se encuentran en el vientre materno. ¿Y qué hacemos para defender el derecho a la vida de esos seres indefensos? Pero también surge otra pregunta: ¿por qué hemos de morir? ¿Por qué morir si estamos hechos para vivir? Algo se revela dentro de nosotros ante la muerte. La vida debería ser distinta para todos, más hermosa, más feliz, más segura. En pocas palabras, cero sufrimiento. El hombre contemporáneo vive sin pensar en la otra vida. De allí esa frase tan conocida: comamos y bebamos, hagamos fiesta, que la vida se va a acabar. Y son muchas las preguntas que circulan en la conciencia del hombre actual sobre la vida eterna. Es muy grande vivir, aunque sea solo unos años. Es muy grande amar, crear un hogar, servir, luchar, etcétera, etcétera. Pero hay algo que no podemos eludir. La verdad última de todo proceso solo se capta en profundidad desde el final. Si lo último que nos espera a todos y a cada uno es la nada, entonces, ¿qué sentido último pueden tener nuestros trabajos, esfuerzos y progresos? El misterio último de la vida exige alguna respuesta. Y para un creyente la fe le da una respuesta. Dios no es solo el creador de la vida, es el resucitador que la lleva a su plenitud. Pues tengamos en cuenta este pasaje del Evangelio de San Lucas, donde nos hace meditar sobre la vida eterna. Y por ahí hay una frase tan conocida que dicen en algunos lugares: cristiano, ten en mente o ten en tu memoria muerte, cielo, infierno, algo así por ahí va. Entonces hay que tener en cuenta pues que la vida no es solamente este momento o fracción del tiempo en el que estamos participando, sino también es la vida a la que el Señor nos ha llamado, la vida eterna. ¿Y qué estamos haciendo, qué hacemos para luchar, para obtener la vida eterna? Así que pues hoy hay que también pensar en la eternidad, pensar que Dios nos hizo para ser eternos, estar con Él. Exactamente, pues era lo que nuestros mayores tenían siempre, eso de las postrimerías: muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en la memoria. Entonces, pues que lo vayamos recordando, y que pues es una realidad de nuestra vida, es algo para lo que nosotros pues hemos, si no nacido, pues ya ves que dice la canción: si para morir nací, pero pues no tanto es así, sino para, sí morimos, pero morimos para un recomienzo, para una nueva vida. Y pues la fe nos lo dice, la esperanza así lo afirma, pues una vida nueva en Dios. Pues ahí está la reflexión del día de hoy. Pues es importante que tengamos en cuenta pues estas situaciones, estos consejos que nos da
el Señor hoy en el Evangelio. Pues vamos viendo. Vamos a continuar hoy con la catequesis sobre la familia. Creo que el tema que hoy toca, pues, concierne muy bien con lo que acabamos de meditar en el Evangelio sobre la vida eterna. Y hoy vamos a hablar sobre algo que nos atañe a todos, el luto. Dentro de este itinerario de la familia, pues vamos a inspirarnos muy bien en un pasaje del Evangelio de San Lucas, que se encuentra en el capítulo 7, versículo 11 al 15, y le doy lectura. A continuación fue Jesús a un pueblo llamado Naín. Lo acompañaban sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a las puertas del pueblo, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda. La acompañaba mucha gente del pueblo. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Luego, acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se pararon. Dijo Jesús: joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo dio a su madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, es una escena de este pasaje de San Lucas, pues muy conmovedora, que nos muestra la compasión de nuestro Señor Jesús hacia quien sufre. En este caso, una viuda que perdió a su hijo único, y nos muestra también el poder de Jesús sobre la muerte. De allí la frase que escuchamos ahorita: Dios es Dios de vivos, no de muertos. La muerte es una experiencia que toca a todas las familias, sin excepción. Forma parte de la vida. Sin embargo, cuando toca los afectos familiares, la muerte nunca nos parece natural. Para los padres, vivir más tiempo que sus hijos es algo especialmente desgarrador, que contradice la naturaleza elemental de las relaciones que dan sentido a la familia misma. La pérdida de un hijo o de una hija es como si se detuviera el tiempo. Se abre un abismo que traga el pasado y también el futuro. La muerte que se lleva al hijo pequeño, joven, es una bofetada a las promesas, a los dones y sacrificios de amor gozosamente entregados a la vida que hemos traído al mundo. Muchas veces veo en misa, cuando es el aniversario luctuoso de algún hijo, veo cómo los padres llevan la foto a misa, y se ve en su mirada, se ve en su expresión el dolor, ese sufrimiento tan desgarrador por la muerte de ese hijo, de esa hija, que pues, como se decía anteriormente, el ideal es que los hijos enterremos a los padres y no al revés. Entonces, pues ahí vemos, ¿no?, ese dolor en la persona. Toda la familia queda como paralizada, enmudecida, y algo similar sufre también el niño que queda solo por la pérdida de los padres o de los dos. ¿Dónde está papá? ¿Dónde está mamá? Está en el cielo. ¿Por qué no lo veo? Esa pregunta expresa una angustia en el corazón del niño que queda solo. El vacío del abandono que se abre dentro de él es mucho más angustioso por el hecho de que no tiene ni siquiera la experiencia suficiente para dar un nombre a lo sucedido. ¿Cuándo regresa papá? ¿Cuándo regresa mamá? ¿Qué se puede responder cuando el niño sufre? Así es la muerte en la familia. En estos casos, la muerte es como un agujero negro que se abre en la vida de las familias y al cual no sabemos dar explicación. Y a veces se llega incluso a culpar a Dios. Cuando la gente se enfada con Dios, blasfema: ¿por qué me quitó el hijo? ¿Por qué me quitó la hija? Dios no está, Dios no existe, Dios no me escuchó, Dios no me quiere. ¿Por qué permitió esto? Muchas preguntas que vagan por la mente de la persona ante el dolor de la pérdida de un hijo. Muchas veces escuchamos algo así, pero esa rabia es un poco lo que viene de un corazón con un dolor grande, un dolor inmenso. La pérdida de un hijo o de una hija, del papá o de la mamá, es un dolor grande. Esto sucede continuamente en las familias. En estos casos,
he dicho, la muerte es casi como un agujero, pero la muerte física tiene cómplices, que son incluso peores que ella, y que se llaman odio, envidia, soberbia, avaricia. En definitiva, el pecado del mundo, que trabaja para la muerte y hace aún más dolorosa e injusta. Los afectos familiares se presentan como las víctimas predestinadas e inermes de estos poderes auxiliares de la muerte, que acompañan la historia del hombre. Pensemos en la absurda normalidad con la cual, en ciertos momentos y en ciertos lugares, los hechos que añaden horror a la muerte son provocados por el odio y la indiferencia de otros seres humanos. Que el Señor nos libre de acostumbrarnos a esto. En el pueblo de Dios, con la gracia de su compasión donada en Jesús, muchas familias demuestran con los hechos que la muerte no tiene la última palabra. Esto es un auténtico acto de fe. Todas las veces que las familias en el luto, incluso terrible, encuentran la fuerza de custodiar la fe y el amor que nos une a quienes amamos. La fe impide a la muerte ya ahora llevarse todo. La oscuridad de la muerte se debe afrontar con un trabajo de amor más intenso. Dios mío, ilumina mi oscuridad. Es la invocación de la liturgia de la tarde, en la luz de la resurrección del Señor, que no abandona a ninguno de los que el Padre le ha confiado. Nosotros podemos quitar a la muerte su aguijón, como decía el apóstol Pablo. Podemos impedir que envenene nuestra vida, que haga vanos nuestros afectos, que nos haga caer en el vacío más oscuro. En esta fe podemos consolarnos unos a otros, sabiendo que el Señor venció la muerte una vez para siempre. Nuestros seres queridos no han desaparecido en la oscuridad de la nada. La esperanza nos asegura que ellos están en las manos buenas y fuertes de Dios. El amor es más fuerte que la muerte, tengámoslo en cuenta. Por eso el camino es hacer crecer el amor, hacerlo más sólido, y el amor nos custodiará, hasta el día en que cada lágrima será enjugada, cuando ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor. Si nos dejamos sostener por esta fe, la experiencia de luto puede generar una sólida solidaridad de los vínculos familiares más fuertes, una nueva apertura al dolor de las demás familias, una nueva fraternidad con las familias que nacen y renacen en la esperanza. Nacer y renacer en la esperanza, esto nos da la fe. Pero quisiera destacar la última frase del Evangelio que hemos escuchado. Después de que Jesús vuelve a dar la vida a este joven, hijo de la mamá viuda, dice el Evangelio, Jesús se lo entregó a su madre. Esta es nuestra esperanza. Todos nuestros seres queridos que ya se marcharon, el Señor nos los devolverá y nos encontraremos con ellos. Esta esperanza no defrauda. Recordemos bien este gesto de Jesús. Jesús se lo entregó a su madre, así hará el Señor con todos nuestros seres queridos en la familia. Esta fe nos protege de la visión nihilista de la muerte, como también de las falsas consolaciones del mundo, de tal modo que la verdad cristiana no corra el peligro de mezclarse con mitologías de varios tipos, cediendo a los ritos de la superstición antigua o moderna. Hoy es necesario que los pastores y todos los cristianos expresen de modo más concreto el sentido de la fe respecto a la existencia familiar del luto. No se debe negar el derecho al llanto. Tenemos que llorar en el luto. También Jesús echó a llorar y se conmovió en su espíritu por el grave luto de una familia que amaba. Podemos más bien recurrir al testimonio sencillo y fuerte de tantas familias que supieron percibir en el durísimo paso de la muerte también el seguro paso del Señor crucificado y resucitado, con su irrevocable promesa de resurrección de los muertos. El trabajo del amor de Dios es más fuerte que el trabajo de la muerte. Es de ese amor precisamente del cual debemos hacernos cómplices activos con nuestra fe. Y recordemos el gesto de Jesús. Jesús se lo entregó a su madre. Así hará con todos nuestros seres queridos y con nosotros cuando nos encontremos, cuando la muerte será definitivamente derrotada en nosotros. La cruz de Jesús derrota a la muerte. Jesús
nos devolverá a todos la familia. Pues ahí están las palabras del Papa Francisco en el sentido de luto. Ahí está pues el sentido del cristiano ante un acontecimiento tan complicado, tan difícil, tan duro, como es la separación de un ser querido, como es la muerte. Pues reflexionemos y pidámosle a nuestro Padre Dios que nos siga iluminando, que nos siga concediendo la luz de la fe, para enfrentar pues esta realidad a la que todos en algún momento nos hemos enfrentado, a la muerte. Pues saludos, Padre Gregario, saludos a todas las personas que nos escuchan en este día, saludos a Liz Mireles Juárez, a Juan José González, Cris Luna de Arellano, Lourdes Barrios Vargas, Aida Yanet Castañeda, Gloria Mondragón, Héctor Hugo Martínez, Miguel Ángel Briceño, Nena Huizar, Leticia Hernández, Martínez Andy Jamie, Ricardo Casas Menchaca, a todas las personas que nos sintonizan en este día, que pues nos siguen sábado con sábado pues en este programa Sembradores al Aire. Efectivamente hay mucha gente, bueno, que todavía no tiene la facilidad para incursionar en las redes sociales, y pues les mandamos un saludo a todas aquellas personas que ahí en casita están ahí con su radio. Yo quiero saludar hoy en este día a mi mamá, que el día de ayer cumplió años, el día de Santa Cecilia, todas las personas que llevan el nombre de Cecilia o Cecilio, un saludo, Dios los bendiga, y recordemos, hay que imitar las virtudes de nuestros santos. También quiero saludar muy especial allá para la sierra, allá entre Durango, Zacatecas, Jalisco, que hace unos días anduve por allá, el lugar se llama Santa Lucía de la Sierra. Un saludo allá a toda la gente. Y allí hay un convento de las Madres Clarisas, un saludo para ellas, que bueno, no nos están escuchando, ¿verdad? Pero de todos modos un saludo a ellas, ¿verdad? A las religiosas que ahí me recibieron muy bien, y para aquella gente, ya unos paisajes tan bonitos, tan maravillosos. Un saludo a toda aquella gente que nos escucha allá desde su casa. Oye, Padre, y pues ya ves que en estos últimos días hemos sido pues noticia acerca del niño Dios más grande del mundo, ¿verdad? Oh, efectivamente. Hemos visto cómo las redes sociales se han llenado pues de imágenes del niño Dios de Zóquite, cómo de pronto pues a veces lejos de ser críticos, pues nos volvemos criticones, ¿verdad? Y cómo de pronto también nosotros como cristianos pues nos prestamos a la burla y a todas estas cosas. En este sentido quisiera compartir con ustedes una pequeña columna de precisamente que se titula así, Críticos o Criticones. ¿Cuántas veces nos pasa que empezamos una conversación normal con un conocido y sin saber muy bien cómo acabamos criticando a algún amigo, un familiar, compañeros de trabajo o de comunidad? Lo peor es que lo justificamos diciendo que es un desahogo o que si es verdad lo que se dice no hay ningún problema. Al terminar ese tipo de conversaciones puede que hasta nos hayamos reído, pero nos deja un poco de tristeza. Morboasco es como de pronto lo llaman, para hablar del sentimiento que queda después de hablar mal de una persona, después de criticar. Partimos de la base de que el espíritu crítico es positivo. Gracias a él, los grupos evolucionan y se adaptan a las novedades. Incluso espiritualmente es positivo, pues obliga a preguntarse constantemente por la voluntad de Dios, a evitar una comodidad que acabe en una paz falseada y a luchar contra el mal o la justicia. En la Biblia encontramos en profetas como Moisés, Eliseo o Jeremías, y en el mismo Jesús, actitudes que hoy llamaríamos críticas o negativas. La vida de Jesús estuvo marcada por el amor a los demás, pero eso no le impidió ser muy crítico, por ejemplo, con el templo o con los fariseos. Quien invoca al espíritu crítico debe ser cuidadoso si no quiere convertirse en un criticón que destruye la unidad y se fija solo en lo malo. ¿Cuál es entonces la forma de mantener el equilibrio y hacer críticas constructivas? Hay 3 criterios fundamentales que nos pueden ayudar. El primero, que sea verdad y esté contrastado, porque si es algo que hemos oído por ahí, o si es mentira, difamamos y violamos el derecho al honor de las personas. Aquí es importante distinguir un juicio sobre el trabajo de una persona, que es legítimo, y un juicio sobre la calidad moral de esa persona, que casi nunca lo es. Pues de pronto ya vamos conociendo a las personas. Hay personas que tienen credibilidad, que de veras pues se caracterizan por una vida honesta, pero de pronto también vamos conociendo personas que dices tú, no, esa persona la catalogamos como chismosa, o como que a ella no le debes de creer nada porque pues así es.
El segundo es que sea público y pensemos si la persona que escucha le aporta algo, porque si no es público y no aporta nada, revelamos secretos que deben seguir siéndolo y fomentamos actitudes morbosas. Por último, y el más importante para los cristianos, que la crítica vaya envuelta de amor a la persona y de una genuina búsqueda de la verdad y el bien para ella y para el grupo. Para asegurarnos, será clave hablar primero con la persona implicada y después con la autoridad que pueda intervenir. Pues de pronto nos encontramos mucho esto en nuestro alrededor, personas que hacen mofa de otras personas, que con morbo, con dolo, pues de pronto pues hablan mal de las personas, a veces sin argumentos, y pues vemos que pues no hay derecho. La corrección fraterna Jesús también la pone de relieve en el Evangelio y pues nos invita, si hay algo de lo que tú quieras hacer corrección con tu hermano, llámalo y corrígelo en el silencio, pero pues a veces, ya lo platicabas tú ayer, padre, cómo de pronto se hace la corrección fraterna a los fieles y siguen cayendo una y otra vez en los errores, una y otra vez pues hay que estar corrigiendo. Entonces pues es parte del cristianismo, es parte del ser cristiano vivir la caridad, es parte de nosotros como pastores ir formando pues a las ovejas, y es parte de cada uno de nosotros pues ir viendo las cosas o el sentido de nuestra vida desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva honesta, desde una perspectiva que nos construya a todos y a cada uno, pues, porque el teléfono descompuesto, ¿verdad? Como de pronto es una cosa, luego se dice otra cosa, luego se entiende otra cosa, y cada uno de nosotros vamos ahora así como que desmenuzando el mensaje a nuestro antojo y cada quien como lo entendemos y pocas veces como realmente se dice. Y pues este ejemplo del niño Dios de Zóquite pues es un claro ejemplo de cómo las informaciones se van desvirtuando y de cómo de pronto pues vamos haciendo de pronto burla del sentido sagrado, de las cosas sagradas, pues feo o no feo, grande o no grande, pues es el sentido de quién representa, ¿verdad? Es el sentido de hacia dónde nos dirige, y pues muchas de las veces esta crítica pues sí se vuelve pues algo dañina, pues nos volvemos pues cristianos que también pues formamos parte de toda esta pues enfermedad, pudiéramos así llamar. Pensar que Dios solo inspira sentimientos positivos es ingenuo, puesto que los negativos pueden convertirse en el inicio de una conversión. Solo con una actitud de finura espiritual y escucha atenta a la voluntad de Dios, podremos caminar con un espíritu crítico que tanto individual como grupalmente nos lleve hacia la verdad que desde el amor nos hace libres. Pues teniendo pues en cuenta este sentido evangélico de Jesús que nos invita a vivir en la verdad, pues ojalá que de verdad cada uno de nosotros caminemos pues desde el sentido de la fe, desde el sentido del seguimiento, desde el contrastarnos nosotros en la realidad de Dios, pues podremos encontrar nuestra verdad, el sentido de nuestra vida, y pues solo ahí es cuando empiezan a tener sentido las cosas, solo es ahí cuando de pronto podremos caminar en el camino que nos conduce a Dios, cuando caminamos y buscamos la verdad. Pues hemos compartido una reflexión de Pedro Rodríguez Ponga, pues ojalá que de verdad pues nos apliquemos en el sentido. Muchas de las veces pues llegan las personas a conversar con nosotros y pues oiga, pues es que cómo le hago, de pronto pues se me suelta mucho la lengua, ¿verdad? Y es de lo que más de pronto pecamos, de la crítica. Recordar que pues la crítica pues es hija de la soberbia, y la soberbia pues nos lleva a sentirnos superiores a los demás, a aislarnos, y de pronto pues con nuestra lengua, con nuestra boca pues dañamos a las personas. Pues ahí tenemos la reflexión del día de hoy, pues ojalá que de verdad cada uno de nosotros pues vayamos encontrando el sentido crítico de nuestra vida, porque también es a través de el análisis interno, de la crítica que hagamos sobre nosotros mismos, como vamos a ir buscando la conversión, el sentido de la mejora, el sentido de caminar de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a lo que Jesús nos invita. Muy buena reflexión, ¿verdad? Porque nos hace pensar que hoy en día
según nosotros nos convertimos en críticos cuando realmente estamos en el otro extremo, ser criticones ahí. Y somos ya, hoy en día, todos somos muy conocedores aparentemente de cualquier tema, y más cuando se habla de religión nos sobran opiniones. Por eso es muy importante, allí a la luz del Evangelio, siempre ver nuestras limitaciones y empezar. Si queremos ser unos buenos críticos, empecemos por nuestra propia persona. Y como dice el Evangelio, de ahí corregir con la caridad y en caridad al hermano allá, pero personalmente. Así que pues una reflexión que nos invita a todos allá a meditar. Y luego es que las nuevas tecnologías, las redes sociales, pues han hecho más fácil el sentido de aportar nuestro pensamiento. Pero pues que ojalá que de verdad cada que nosotros vayamos a comentar algo, pues lo hagamos con ese sentido crítico desde la fe, pero también pues bien documentados, porque a veces pues no nada más es opinar, porque a veces no es una crítica, sino es nuestra opinión. Y teniendo en cuenta pues que las opiniones personales, pues es lo que yo pienso como persona, a lo mejor no como, ni como cristiano, a lo mejor ni como iglesia, pues que sí vayamos teniendo en cuenta cuando es pues mi opinión, de pronto en el sentido de lo que pretendo, pues que a veces también esa opinión pues sí somos criticoncitos, porque pues de pronto vemos cómo el escarnio, cómo de pronto deshacemos, cómo destruimos con nuestros comentarios, pues desde lo escondido, porque pues esa es la facilidad de las redes sociales, que hacemos críticas, comentarios pues desde lo oculto, y a veces sin darnos cuenta cómo dañamos a las personas y cómo dañamos su reputación. Entonces somos criticones en ese sentido. Ojalá que de verdad pues vayamos haciendo conciencia de lo que decimos, que esté conectada nuestra mente con nuestro corazón, para que no nada más digamos lo que se nos ocurra, sino que también pues vayamos construyéndonos unos a otros, y entonces comenzamos a ser críticos cuando lo que yo digo construye a la otra persona, le ayuda, porque a veces pues sí, aventamos la pedrada y escondemos la mano, y entonces eso ya no es corrección fraterna. Y pues es la invitación, porque pues en este tiempo sí es fácil echar muchas pedradas, criticar, hablar mal de los sacerdotes, hablar mal de la iglesia, hablar mal de todo lo que se refiere a instituciones, pero pues escondemos la mano y nunca se hace pues una verdadera corrección de decir, bueno, pues porque llegan las personas y es la misma, no, es que los padres, pues por eso nos cambiamos de religión, y los padres también, a ver señora, pues díganos dígame a mí pues en lo personal que estoy haciendo mal, y pues la corrección fraterna es esa, que usted llegue conmigo, así como yo le estoy diciendo que esto no se debe hacer, que usted tiene que hacer esto de acuerdo a la sana doctrina. Y entonces pues es eso, cuando de pronto nos encerramos en nosotros mismos, en nuestro egoísmo, en nuestra soberbia, y hablamos pues, eso pues es crítica. Efectivamente, así que si queremos ser ahora sí que críticos, primero hay que orar, ¿verdad? Siempre criticamos a las demás personas, pero ¿qué hacemos para mejorar? No con nuestra crítica vamos a mejorar, mejor hay que orar también. Es algo que a lo mejor nunca hacemos, orar por aquella persona. Hay quien dice, pero yo cómo le voy a pedir a Dios por aquella persona. Mira, pídele, porque es la forma en cómo tú le puedes ayudar, pidiéndole a Dios por ella, y a la vez también pides por ti. Así que pues hay que pedirle a mi Padre Dios también. Pues hay es que un decirle, dicho. Ponme allí un cierre en la boca para no hablar de más, ¿verdad? Porque de lo contrario pues estamos... Dice un dicho, el que por otros pide, por si aboga, y Jesús pues nos invita a eso en el Evangelio. Pues ora por tus enemigos, ora por los que te tratan mal, porque si nada más lo haces por los que quieres y los que te cambien, pues ¿qué haces de extraordinario? Pues hagamos de nuestra vida algo extraordinario, algo de acuerdo a lo que el Señor nos pide, seamos felices, que de verdad lo que hagamos nos haga plenos, nos haga pues experimentar esa paz que nos viene de nuestro Padre Dios. Y eso es cuando caminamos haciendo las cosas que tenemos que hacer, porque pues ya lo decíamos en las reflexiones, cómo nos queda ese sinsentido, ese vacío, después de hablar mal de nuestros hermanos, después de hacer lo que no está bien. Pues saludos a todos los que nos han escuchado, los que nos han acompañado por las redes sociales, a todos los que de veras nos han sintonizado, todas las personas a las cuales llegamos. Yo también quiero mandar saludos a mi familia, mi mamá que también nos escucha cada 15 días, y a todas las personas, a todos nuestros grupos apostólicos, a todas las personas que nos ayudan en la pastoral, al grupo de la infancia y adolescencia misionera, pues a quienes coordinan, a las catequistas, pues bueno, pues ahí estamos para lo que se vaya ofreciendo, y pues a recordar esto que hemos reflexionado, pues a vivir en libertad, pues porque la verdad nos hace libres. Sí,
Muy bien, y también saludos. Recordemos que el día de mañana es la fiesta Solemnidad de Cristo Rey. Algunas parroquias, comunidades festejan esta devoción, perdón, esta vocación a Cristo. Así que un saludito y recordemos, pues mañana los esperamos allí en la casa de Dios para celebrar la fracción del pan. Y pues se despiden a un servidor, el Padre Begario Madera. Saludos, Dios les bendiga. El Padre Rubén Antolín González, pues que tengan un muy buen fin de semana. Adiós.